como discípulos del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener una prioridad, ¿verdad? Una prioridad, así como tenemos prioridades en el trabajo, en las responsabilidades que tenemos en el trabajo, en nuestra casa, en las cosas del Señor también debe haber una prioridad. Dice ahí, ¿dónde viene la Biblia eso? Mateo 6:33, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, que dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que les serán añadidas, ¿verdad? Entonces ahí vemos dos cosas, dos principios ahí que debemos de buscar, que es primero el reino de Dios y segundo su justicia, ¿sí? Anteriormente, para eso, hermano, para toda lección, para toda enseñanza necesitamos maestros, necesitamos un libro de enseñanza, ¿verdad? Para aprender una lección. Y sobre todo necesitamos la comunión con alguien. Ya sea que seamos alumnos para aprender, ya sea que seamos maestros para enseñar. Lo cierto es que necesitamos un libro de instrucción para aprender la lección determinada. Como cristianos, toda la vida estamos aprendiendo, en la vida cristiana estamos aprendiendo lecciones de parte de Dios, basadas en qué libro? En la Biblia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos comunión. El maestro cristiano y el alumno cristiano tienen comunión, ¿dónde? Con la Biblia, ¿en dónde? En una lección. Imagínense que el alumno está en otra área, el otro pensando en otra cosa y el maestro otra cosa, y la lección ahí se está dando, no concuerda, ¿verdad? Con lo que estamos, este gana para un lado y este gana para otro lado, no le da prioridad a la lección, ni el maestro ni el alumno, entonces es un desorden, ¿verdad? Muchos de los cursos de discipulado desaparecen precisamente por la falta de comunión, que no hay esa comunión entre el maestro y el alumno. ¿Y sabe por qué? Porque no hay la prioridad que debe de haber en las cosas del reino de Dios. Le damos más prioridad a otras cosas que a la palabra de Dios, a los asuntos del reino de Dios y su justicia. Son dos cosas bien, prácticamente es una sola. Usted está buscando el reino de Dios, ya ahí viene su justicia del reino. Entonces, número uno, el reino de Dios, y por añadidura viene la justicia, y por añadidura vienen las demás cosas. Pero ¿dónde estamos ocupados? En las demás cosas. Es más, las puse aquí. Las que me interesan a mí son las cosas del reino de Dios y su justicia. Ahora, el reino de Dios no solamente para este tiempo, sino aún para el siglo venidero, para las cosas eternas, ¿sí? El reino de Dios no solamente es, el Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro, venga tu reino. Ya no puede usted sentir el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que gobierna, que el que gobierna en su vida es un rey que se llama ¿qué? Jesucristo, ¿sí? Ya está gobernando su vida. Quizás no en todas sus áreas, pero en muchas de sus áreas ya Él es el rey, ¿sí? Lo cantamos, lo predicamos, lo sentimos. Y eso ya es sentir el reino de Dios en este siglo, aunque sea un siglo malo. Pero imagínense, en el reino venidero, Él es el rey. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. El que va a quedar va a ser el siglo venidero. Dios tiene prioridad en el siglo venidero y Dios quiere que ahorita usted vaya teniendo prioridad en el siglo venidero, en su justicia. Cuando hablamos de justicia, es que Dios lo declara justo. Está hablando de justificarse, ¿verdad? Está la justicia humana, está la justicia que es basada en la ley y está la justicia que es basada por la fe. Ahorita la tenemos fácil, porque creyendo Dios lo justifica, nomás por creyendo. La ley no, la ley tenía que hacer muchos ritos y muchas cosas. Haz esto y vivirás. Pero ahorita dice, con que creas, ¿sabes qué? Por la fe tú vas a ser justificado, ¿sí? Yo quiero darle prioridad a esta tarde a las cosas del reino de Dios. Ya hemos hablado bastante de ser justificados, de ser perdonados, pero esta tarde vamos a hablar de la prioridad, de buscar primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Dónde viene eso? Mateo 6:33. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo, ¿sí? Ahora, no nomás para este siglo, sino que para el siglo venidero. Dice Hebreos 6:3-5, y esto haremos ¿qué? Sí, y Dios lo está permitiendo. Si usted ya tiene esa oportunidad, hay que hacerlo. Muchos ni cuenta se dan, muchos no saben que está esta escritura. Pero Dios está permitiendo que usted la conozca y que usted le dé esa prioridad.
Y su trabajo, y la prioridad de la escuela, la prioridad del matrimonio, la prioridad de la casa, todo eso va a ser añadidura cuando usted pone en primer lugar el reino de los cielos. No que el reino de los cielos sea añadidura, ¿sí? Y va a ser mejor. Entonces, es cierto que buscamos la buena palabra. Dice, si hay algo, hermano, si hay algo que a Dios le interesa, es que usted conozca los poderes del siglo venidero en su reino. Si hay algo que a Dios le interesa, que usted conozca los poderes del siglo venidero, que le dé prioridad al reino de Dios y su justicia, especialmente, no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero, porque a eso vino Jesucristo a predicar el reino de los cielos, dice. Y dice, y rescatarnos de este siglo humano. Entonces la prioridad que es, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadiduras. Queremos conocer más del futuro. Bien, en la Biblia dice, en Colosenses 1:19, que no solamente las cosas pasadas, sino que las presentes y también que las futuras. Apocalipsis 1:19. Lo hemos predicado, lo hemos visto. ¿Por qué es importante? Porque ahí está la revelación, ¿sí? El libro de Apocalipsis, y sobre todo de Jesucristo. Si algo debemos de conocer del futuro es nuestro Señor Jesucristo. Y si nos ha dado el Señor a su Hijo, ¿qué? Nos dará todas las demás cosas, ¿sí? Todo lo demás. Y si Jesús es eterno, nos va a dar cosas eternas, ¿sí? Entonces hay que poner en prioridad estas cosas, al reino de Dios y al siglo venidero, pero especialmente en Jesucristo. Es una bendición, dice la palabra, que también es una bendición el leer estas cosas que han sido, las que son y las que van a ser después de estas, escucharlas y guardarlas, ¿verdad? Aplicarlas a nuestra vida, arraigarlas a nuestra vida. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque esto vamos a estar viendo en el 2014. Pero no solamente es para el 2014, le va a servir para todo el tiempo, eternamente, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente. Miren qué fácil. La prioridad es, ya vimos eso, ¿verdad? Siglo venidero. Quiero desde la eternidad hasta la eternidad. En Salmo 92 dice, y otras escrituras más, dice que Dios es Dios. Dios no tiene principio, no tiene fin. No tiene problemas de tiempo. Nosotros sí, ¿verdad? Esta flecha se la estoy poniendo aquí, desde la eternidad. Si no es eternidad, si hay límite de tiempo, ya no es eternidad. La eternidad es siempre, ¿verdad? Si no, no es eternidad. Hay un solo Dios. Dios es eterno. El Padre es eterno, el Padre es Dios, el Hijo es eterno, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y es eterno. Todos tienen atributos de eternidad, porque es el mismo Dios, ¿sí? Estoy hablando de la pluralidad de Dios que viene en muchas escrituras, por ejemplo Génesis 1:26, y hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, entre otras. Confundamos las lenguas, etcétera, etcétera. Y toda la Biblia nos habla de la manifestación gloriosa de nuestro Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios, no tenemos tres dioses, no somos teístas, es un solo Dios. ¿Y Dios es qué? Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Con eso en mente, Dios, Yahshua, ese es el nombre de Dios, ¿verdad? Se le dio a Moisés. No se puede pronunciar, tiene vocales, pero se pronuncia Yahshua. Hemos estado viendo los nombres de Dios, ¿verdad? Y vimos esto, ¿verdad? No tiene principio, como es eterno desde la eternidad hasta la eternidad, dice el Salmo 106:48, por ejemplo, hay muchos, ¿sí? Dice que desde la eternidad hasta la eternidad, Dios siempre es Dios. Eterno, no tiene fin, no tiene principio, no tiene problemas de tiempo, ¿sí? No tiene, Él puede estar en todos lados al mismo tiempo, no tiene problemas de espacio. Nosotros sí a veces tenemos problemas de espacio, ¿verdad? A veces no cabemos. Y a veces Dios no tiene ese problema, ¿sí? Estoy hablando de atributos de eternidad, como la omnisciencia, Él todo lo sabe, Él está en todos lados, no tiene problemas
y es todopoderoso. Es inmutable. Vimos uno de los nombres que vimos, ¿verdad? Es Elohim. Vimos el Shaddai, ¿sí? Jehová, entre otros nombres que hemos estado viendo, con atributos que eternos, no cambia. Él desde la eternidad hasta la eternidad no cambia, sigue siendo Dios, aunque usted no crea o se crea, ¿verdad? Pero hay un privilegio para nosotros. Que el Señor nos dejó un mandato. ¿Qué dijo? Vayan, Mateo 28, 18, 19, 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué le dijo? Bautizándolos. La palabra bautizar, ¿qué quiere decir? Sumergiéndolos en el nombre del Padre. Ahorita llevamos 4 nombres nomás, ¿verdad? Ni modo, hermano, va a tener que seguir bautizando, ¿sí? Sumergiéndonos. Amén. La palabra bautizar siempre se viene la idea del agua, ¿verdad? Aquí es una bendición. Sí captan eso, ¿verdad? Bautícelos y si seguimos en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahorita estamos viendo, hermano, nos están enseñando los jueves los diferentes nombres de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nos está bautizando, nos está sumergiendo. Y con los puros nombres podemos conocer muchos de sus atributos eternos, ¿verdad? Prioridad: el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no solamente para este siglo, sino para el siglo venidero. Y esto haremos si Dios quiere, y lo estamos haciendo. Si hay un libro que nos habla del siglo venidero, las cosas que son las que han sido y las que van a ser después de estas, Apocalipsis 1:19 es el libro de revelación. Porque no solamente nos habla de las cosas que van a suceder pronto, sino de quién, del dueño, del que hizo las cosas y el que sustenta todas las cosas, Jesucristo, ¿sí? Y aparte es una bendición leer, oír y guardar las palabras escritas en este libro. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Tenemos un solo Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Salmo 92, Él es Dios. Está comprobado por la ciencia que ahorita Dios en su eternidad, a Él le plació hacer la creación. Le plació hacer la creación, el cosmos, el universo, ¿sí? Y ahorita los científicos están descubriendo que hace aproximadamente 14 mil millones de años. Un aproximado, ¿verdad? 14 billones, no millones, billones, 14 mil millones de años a Dios. Hasta dicen que hay una explosión, ¿verdad? ¿Cómo le llama? Sí. No andan muy mal, andan descubriendo. A Dios se lo ocurrió. Bueno, está bien que descubran, ¿verdad? Pero no, a mí no me interesan los 14 billones de años. A mí me interesa un tiempo de oportunidad que Dios nos está dando a la humanidad, que son 7,000 años. En ese tiempo, en los 14 billones de años, ponga atención en la prioridad. Estamos hablando de prioridad también, ¿sí? 7,000 años que Dios le está dando a la humanidad. Génesis 1 a Apocalipsis, le está dando esta oportunidad al Señor. 7,000 años, ahorita ya van cerca de 6,000. Viene el milenio y luego viene la eternidad, ¿sí? Dios nos quiere llevar a la eternidad, a su morada eterna. ¿Sí se dan cuenta del privilegio que tenemos? Hermano, tremendo. Jesús lo dijo de otra manera: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué significa esto, alfa y omega? Expresa que siempre es. ¿Por qué? Porque el fin se convierte en principio sin ninguna interrupción. Aquí hay un principio, ¿verdad? Aquí hay un principio y aquí hay un fin, ¿verdad? Es una línea, pero una manera de representar algo que no tiene fin es una circunferencia. Usted va aquí y aquí es el principio y luego aquí es el fin. Y luego llega aquí y aquí es principio y luego es aquí fin. Y luego llega aquí y aquí es principio y luego es aquí, es alfa y omega, ¿verdad? Principio y fin. No tiene fin, siempre es. Por eso Jesús tiene los atributos divinos eternos. El alfa y el omega, el que siempre es. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y ya lo vimos. Dios es Dios. Sea el Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Alfa y omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que siempre es, el que no tiene límite de tiempo, el omnisciente, el omnipresente. 7,000 años de oportunidad que tenemos. ¿Quién es el nombre para que Dios tenga misericordia? Bueno, Dios tiene amor para y nos está dando una oportunidad. Nos sigue hablando de el tiempo, de esa oportunidad eterna.
siendo creación. ¿Sí? Desde el momento que somos creación hay un límite de tiempo. Toda creación tiene un principio y un fin. Toda creación. Aunque Dios sopló a nosotros, nos sopló, entonces nos dio algo de eternidad, ¿verdad? Nos soplo. Bueno, eso lo vamos a llamar aquí. Desde el momento que hay un principio, ya no somos eternos. Y aquí ya no es eterno, ¿verdad? Hay un principio y un fin. Y los elementos pasarán ardiendo, podrán extraño y las cosas serán deshechas, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9, ¿sí? Y eso. El cosmos y todo va a ser deshecho. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, hay una creación, pero déjenme decirle que va a ser eterna. Y si se dan cuenta a dónde nos lleva el Señor, ¿sí? En esos 14,000 millones de años, 7,000 años, Dios está tratando con la humanidad. Es más, ya no me interesan los 7,000 años, me interesan ahorita estos últimos 6 que están quedando, porque ya me lo viene el milenio, ¿eh? La gran tribulación y el milenio. Tiempo de oportunidad. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios, ¿sí? Desde la eternidad hasta la eternidad, de generación a generación tú eres Dios. ¿Sí? Jesús vino a llevarnos de este siglo malo al siglo venidero, por su gracia. Porque el presente siglo malo, dice Gálatas 1:4, ¿verdad? Vino Jesús a llevarnos. Y ahí nacen las dispensaciones, tiempos, periodos, etcétera, etcétera, en esos 7,000 años. Olvídese, quiero decirle algo. Jóvenes que están estudiando, no, es bueno saber, pero aquí olvídese de los dinosaurios, ¿sí? De la era primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, etcétera, etcétera, y que los protofarios y todo eso, ¿sí? Olvídese del chango y todo eso. Enfóquese, es más, ni siquiera en esos 7,000 años, porque ya van cerca de 6,000. Como iglesia, ¿sí? Como iglesia van cerca de 2,000. Entonces, tiempo de oportunidad. Aquí están los tiempos, la inocencia, la conciencia, el gobierno, las promesas, aquí estamos. Es más, ya vamos aquí casi entrando a la gran tribulación. Desde Adán hasta el juicio del gran trono blanco. El milenio, aquí está el gran trono blanco, ¿sí? Pero no deja de ver ¿qué? Un principio, un fin. Apocalipsis dice, y no será más el tiempo, y no seguirá ¿qué? La eternidad. En gloria o en condenación. Dios, desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad es Dios. Una vista panorámica ahí más o menos, ¿eh? La eternidad, de la eternidad hasta la eternidad Él es Dios. La eternidad futura, la eternidad pasada, ¿sí? Eternidad pasada, eternidad futura, ¿sí? Este siglo malo, abajo, nos quiere llevar al siglo venidero, que siempre es, ¿sí? Nos quiere llevar al siglo. Aquí estamos, miren, en esta experiencia estamos nosotros, 2014. Está a punto de ocurrir ¿qué? El arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y luego la segunda venida, pero los 7 años de la gran tribulación, y luego el milenio, el juicio del gran trono blanco, la segunda resurrección, etc. Es una idea más o menos. A nosotros nos interesa esto de rojito, miren, son los 7,000 años, esto de rojito. Cuando la reconstrucción de la reformación del mundo, ¿verdad? Porque ya estaba, no estaba desordenada y vacía, y Dios ordenó otra vez todo. Muchos hablan de aquí para atrás, que la era preadánica y pueden extenderse hasta los 14,000 millones de años, pero no se meta tanto en problemas, ¿sí? Enfóquese a eso, a donde vamos, ¿sí? Podríamos hablar, porque viene la Biblia también, ¿verdad? Queremos estar de acuerdo, queremos estar en comunión, maestros y alumnos, con una visión. Le estoy presentando la visión, ¿sí? De una manera sencilla, y el Señor nos ha dado un libro de escritura, un libro de, ¿cómo se dice?, de lección, ¿verdad?, que es la Biblia. Y nos está diciendo, especialmente el libro de la revelación, no selles este libro, no lo selles, porque el tiempo está cerca. Ya no estamos hablando tanto de los 14,000 millones de años, ni siquiera de los 6,000 años, para atrás estamos hablando ya de lo poquito que queda, ¿verdad? Para que entre los 7 años de la gran tribulación y los milenios. Algunas de las prédicas que hemos estado dando es, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 2 y 3,
Y a todas las iglesias le oigan, iglesias, porque el Espíritu les está diciendo, para estos tiempos principalmente. Y a nosotros como iglesia local, no sellen las palabras de la profecía escritas en este libro porque el tiempo está cerca. Estamos siendo obedientes. Esa no va a amanecer, ¿sí? Cómete el libro. ¿Sabes qué debe de haber de ti? Un espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es ¿qué? El testimonio de Jesús. Debe de tener un espíritu donde te dé. Es bueno saber las cosas pasadas, presentes, especialmente las que vienen, ¿sí? El espíritu de profecía. Cómete ese libro. Yo soy el alfa y el omega, cómetelo y envíalo. Ahorita nos vamos a comer, ¿no? Y no hay que enviar, no hay que darlo, tenemos que dar. Todas las iglesias. Y este es lo último.